El Hospital Santa María de Santa Bárbara, en convenio con la Gobernación de Antioquia y la Administración Municipal, presentan el programa Plan de Intervenciones Colectivas. Bienvenidos. De Santa Bárbara, un cordial saludo para todos ustedes. Es para mí, como siempre, un placer acompañarlos en sus hogares, en aquel lugar. Mi nombre es Arbey Naranjo, soy psicólogo en la parte de salud pública del Hospital Santa María de Santa Bárbara, y estamos gracias a Telemango, gracias a la alcaldía, al plan de intervenciones colectivas y a la Gobernación de Antioquia, y como siempre, gracias al hospital. Hoy tenemos un tema muy interesante para ustedes. Hoy tenemos un tema, hombre, bastante interesante, y es básicamente esa prevención del estigma que la gente tiene frente a las personas que creen que pueden tener COVID, o frente a las personas que han tenido COVID, o frente a aquellos que ellos consideran que son un factor de riesgo. Entonces, cuando hablo de estigma, me refiero, el estigma es como ese sello que le ponemos, un sello negativo a las personas. Es como ese sello negativo que les ponemos a las personas, donde queremos de una u otra manera marcarlos como: hey, esta persona me hace daño, sin siquiera saber, sin siquiera conocerlo. O sea, lo primero que tenemos que hacer en la vida es dejar de etiquetar. No podemos estar etiquetando a las personas así porque sí, sino que tenemos que empezar como a conocer las personas. Ahora, no podemos estar etiquetando una enfermedad como buena o mala, sino que tenemos que conocer primero las situaciones. ¿Por qué? Porque cuando conocemos las enfermedades, como cuando conocemos las situaciones, nos preparamos para ellas. O sea, la situación en la vida básicamente es prepararnos para enfrentar y no huir o escapar, porque tarde que temprano nos termina cogiendo. Cuando yo me preparo para enfrentar, entonces me doy cuenta que estigmatizar a la gente, señalar a la gente, ponerle un sello a la gente como malo en mi vida, simplemente significa que esa persona o esa situación me va a terminar alcanzando y haciendo daño. Cuando hablo de el COVID, hay algo muy particular. Nos dedicamos a estigmatizar, a señalar, a juzgar, a veces hasta violentar, a veces a personal que de una u otra manera vienen de ciertos lugares donde sabemos que está muy propagado. Por ejemplo, si son orientales, por ejemplo, si vienen del exterior, del extranjero, por ejemplo, el personal médico en ocasiones, por ejemplo, el vecino o alguien que sabemos que tenía contacto con, o que estuvo probablemente, entonces los señalamos, los juzgamos, a veces hasta los violentamos, y hemos visto en las noticias cómo a veces los violentamos, y lo otro que hacemos es que, hombre, hasta nos hemos metido a sus casas y decirles: hey, es que usted no puede estar aquí. Interrumpir su tranquilidad, interrumpir su vida, y eso no tiene sentido. ¿Por qué no tiene sentido? Porque hoy estamos juzgando un montón de gente, y ¿qué tal si mañana nos juzgan a nosotros? ¿Te gustaría eso? ¿Te gustaría que el día de mañana fuera a usted al que le estuvieran juzgando, al que le estuvieran señalando? Obviamente no. Ahora, es una de las razones por qué hablo de las técnicas de prevención frente a la estigmatización. ¿Por qué el hospital hoy quiere hablar de eso? Porque cuando yo no logro, o cuando yo no estigmatizo al otro, le estoy diciendo al otro: hey, es que usted es humano, es que usted tiene vida. Cuando yo no estigmatizo al otro, y si el otro tiene ciertos síntomas, el otro no va a tener miedo de ir a preguntar qué le pasa. Y el otro va a intervenir rápido antes de que la situación se propague. Pero si yo tengo miedo a que me señale la sociedad, si yo tengo miedo a que me critique la sociedad, si yo tengo miedo a que la sociedad se encargue de mí,
Entonces, si yo siento los síntomas, ¿cómo voy a tener la valentía de acercarme a un hospital como estos y decir, tengo estos síntomas, me gustaría un examen? Tengo estos síntomas, me gustaría que me dijeran qué está pasando, qué está sucediendo. ¿Por qué? Ni siquiera es el miedo a la enfermedad. ¿Cuánta gente no se permite acercarse a evaluaciones simple y sencillamente porque tiene miedo a ser juzgado por la sociedad, ni siquiera porque tiene miedo al diagnóstico? ¿Cuántos de esos mitos que hoy escuchamos, cuántos de esos mitos actuales que escuchamos constantemente en las calles, que en el hospital esto, que en la calle esto, que fulano esto, cuántos son mitos, cuántos son mentiras, cuántos son montajes que se convirtieron en un chisme tan grande que hay gente que termina asumiéndolo como realidad, cuando en realidad, valga la redundancia, simple y sencillamente empezó por uno que generó el cuento, otro que generó el chisme y otro que repartió el chisme, porque es que no tiene otro nombre. Cuando ustedes revisan eso, es como si usted estuviera durmiendo en su casa y alguien dice que usted está en la esquina peleando. Otro lo apoya y decía es que él estaba en la esquina peleando. Cuando menos piensa, todo el pueblo piensa que usted estaba en la esquina peleando, cuando usted simplemente estaba en su casa durmiendo. Entonces, ¿a dónde voy con todo esto, señoras y señores? ¿Cuánto de lo que se habla del COVID es simplemente una mentira? ¿Y a qué me refiero con mentira? No a la gravedad de la enfermedad. No me refiero al hecho de que la enfermedad existe, porque eso es verdad, ella existe. Me refiero simplemente a los mitos que arman sobre los hospitales, sobre el personal médico, sobre el personal de seguridad que va a sus casas, sobre el personal de vacunación que va a sus casas, sobre la gente a la que terminamos a veces dañando, simple y sencillamente porque vienen de otros lugares sin siquiera tener la enfermedad. ¿Cuántos de ustedes pueden tener los síntomas y simplemente por el miedo, por un cuento, por esa estigmatización, por ese señalamiento, o por el miedo a ser señalados socialmente, no se atreven a hacerse una evaluación, un examen? Eso sí da tristeza. ¿Por qué da tristeza? Porque si no se hace el examen a corto plazo, ¿cuántas personas puedes afectar? Y si no tenés nada, entonces simple y sencillamente, ¿cuánto estrés y tensión puedes cargar por el miedo simplemente a no ser revisado? Cuando hablo de técnicas de prevención, empiezo por algo. Primero, dejen de ver tantas redes sociales. Por las redes sociales nos llegan un montón de mitos y de cosas, y entonces de que es que fulanito y el hermano de y el primo de y no sé quién y no sé cuántas y no sé cómo, y mejor dicho, ya por las redes sociales llegó hasta la cura para el cáncer en 8 días. Pues mamá, las redes sociales, alguien que simple y sencillamente necesitaba tener una cantidad de likes para sentirse satisfecho, pero a él no le importaban las consecuencias que podría haber. Una persona realmente enferma de una enfermedad y con un cuento de esos renuncia a los verdaderos tratamientos. Una persona con un cáncer, una enfermedad terminal, por decirlo así, y donde te digan tenés la cura milagrosa y esto, renuncia entonces al tratamiento real que te está dando el especialista, pensando que eso lo va a salvar, y cuando menos piensa, rápido le avanza la enfermedad. Entonces lo primero que tenemos que hacer es, si ustedes quieren informarse, infórmense de fuentes realmente confiables. La seccional de salud, por decirlo así. Infórmense de fuentes que realmente tengan las bases sólidas para hablar sobre X o Y. La Secretaría de Salud y Protección Social a nivel nacional.
pero no de aquel que me dijo, que yo le dije que esto y que aquello, no, porque eso se convierte, alguien le llama el correo de las brujas, eso va y viene, y como decía alguien, aquí se habla de todo el mundo, pero a nadie se le sostiene. Eso son las redes, se habla de todo, pero no se sostiene. Incluso tengan mucho cuidado, que mucha gente se está haciendo pasar por especialistas. Entonces, la primera estrategia de prevención es esa. Desconéctense un poco de esas redes sociales. Y si quieren información, busquen fuentes realmente confiables para que tengan el saber, para poder acercarse a ese conocimiento que les va a ayudar no solo a ustedes, sino a los demás. Segundo, sistema como de protección frente a esa estigmatización, frente a ese señalamiento. Miren, es muy importante ponerse en los zapatos del otro. Vamos a suponer que ustedes fueran los que estuvieran aislados. ¿Les gustaría que el vecino estuviera hablando mal de ustedes? O si ustedes de pronto sale alguien de su casa, lo estarían mirando como bicho raro, ¿no es cierto que no? Entonces póngase en los zapatos del otro. Entonces si alguien viene de afuera, o si por X o Y razón está aislado, o si pertenece al hospital, o si pertenece a todas estas asociaciones que tienen que ver hoy como con toda esta situación de seguridad y protección, en lugar de mirarlos como bichos raros, yo pienso que son personas, todos, tanto los unos como los otros, que están batallando por un ideal, sea su propia vida o la vida de los demás. Entonces, lo segundo que les sugiero como técnicas es ponerse en los zapatos del otro. Hombre, no somos jueces para estar juzgando al otro. Criticar, ¿para qué? Más bien, me pongo en los zapatos del otro, entiendo al otro y dejo que el otro viva sus espacios como los debe vivir. Esa posición es muy importante, porque si hay uno que esté aislado, él está luchando contra sus propios temores, sus propias cosas. Y si es alguien que trabaja en estos espacios, está apoyando para que los demás puedan salir siempre adelante. Ponerse en los zapatos del otro es más difícil porque es más fácil criticar. Es más fácil hablar desde aquí por el otro. En psicología, yo soy psicólogo, la parte más difícil del ser humano es mirar hacia adentro. Entonces, en esto es lo mismo. Es muy fácil criticar al otro, pero ¿qué tanto miramos adentro? ¿Qué tanto nos revisamos adentro? Entonces, la primera, menos redes sociales y solo fuentes confiables. La segunda es ponernos en los zapatos del otro. La tercera es enfrentar nuestros miedos. Mire, la mayoría en psicología tenemos claro, o por lo menos yo tengo claro que cuando yo hablo del otro es porque el otro es mi espejo. Entonces cuando yo me dedico a estigmatizar y a juzgar y a condenar al otro es porque el otro tiene algo que yo tengo, o el otro tiene algo que yo quiero tener, y ahí sí la envidia nos mata. Entonces cuando lo miro desde ese punto, cuando lo miro desde ese lugar, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué estigmatizo? ¿Por qué señalo? ¿Por qué juzgo? Porque simplemente monto una barrera para que eso del otro que me toca no me toque. Y quiero tenerlo allá a través de acciones inadecuadas. Entonces, ¿qué es lo que está generando en mí? Está despertando mis miedos. Mi miedo a perder, mi miedo a la muerte, mi miedo a enfermarme, mi miedo a cualquier cosa. Porque son muchos los miedos. Entonces está despertando en vos tus miedos. Y montar esa barrera, entonces ustedes hacen para protegerme, ni siquiera para superarme. Porque es que se llama, mira, a la hora de la verdad, juzgamos simplemente por ser
de un lugar, tener un trabajo o presentar una condición, pero no porque ustedes tengan algo claro frente a que las medidas de seguridad y de protección todas las tenemos que tener siempre, estemos en la calle, estemos en la casa, estemos en el trabajo, donde quiera que esté, siempre todas las medidas de protección las tenemos que tener. Entonces no tiene que ver básicamente protegerme en todas partes. Entonces, que es que yo lo hago para protegerme. ¿Protegerte de qué? Si tenés tus medidas de seguridad y de protección, protegerte, vos te proteges, dándote las manos, manteniendo el aseo de tu casa, manteniendo tu aseo personal, un montón de cosas más. O sea, pilas con la gente que hablas, manteniendo las distancias. Vos te proteges. Pero eso es con todo el mundo, no con Pedro, con Juan o con Marcos, es con todo el mundo. Entonces, cuando lo miramos desde ese punto, desde ese lugar, el tercer punto es, en lugar de juzgar al otro, revisa tus miedos. El otro es tu espejo, revisa tus miedos. Y cuando revisas tus miedos te das cuenta que no hay por qué temerle al otro. Y es ahí donde te puedes poner en los zapatos del otro. Y cuando dejas de juzgar al otro, de manejar los miedos del otro y de ponerte en los zapatos del otro y de criticar al otro, entonces simple y sencillamente la sociedad va a entender que tener X o Y enfermedad no es algo del otro mundo. Tener X o Y enfermedad no es para asustarnos, sino para realizar una acción de cambio. Y cuando realizo esa acción de cambio, entonces busco las herramientas. Alguien me decía hace algún tiempo, Carvey, es que a mí me da miedo ir donde lo mandaron a un especialista, me da miedo ir donde el especialista porque si me encuentra algo. Y le dice yo, pues si te encuentra algo, gracias a Dios te lo encuentra a tiempo y lo interviene a tiempo. Pero si lo tenés ahí, te lo va a encontrar cuando ya el problema sea tan grande que no haya nada que hacer. El problema es mejor encontrarlo a tiempo e intervenirlo a tiempo. No se trata de estar rechazando a las personas, ni los lugares, ni de dónde vienes, ni qué es lo que haces. Se trata de entender a cada uno, porque cuando le das la confianza al otro, el otro simple y sencillamente va a entender que cuando algo está mal, hay que buscar la ayuda de quien me la puede dar. Y no se va a esconder por el miedo a que alguien pueda lastimarlo o lastimar a su familia. Entonces mira que esa aceptación del otro va a ser buena para el otro y va a ser buena para vos. Porque el otro se va a cuidar más y vos vas a estar más seguro. Pero si vos violentas al otro, el otro se esconde y ahí sí. Nunca va a hablar, pero sí va a esparcir más el problema. Y la idea en estos momentos estamos no de esparcir, sino de contener. Denle tranquilidad a la gente. Dejemos de estar por ahí creando mitos, mentiras y leyendas que simplemente limitan, alteran o dañan el sano desarrollo de las personas. Dejemos de estar mirando a todo el mundo como enfermo, como culpable o como no. Empecemos a mirar al otro como un ser humano valioso que merece un cambio o que merece una solución o que merece una intervención si es la necesidad. Empecemos a mirar a aquel que por alguna X o Y razón esté en cuarentena como alguien que está haciendo algo para sanar, para superar su vida. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente quiere tanto la vida como vos. Empecemos a mirar a aquellas personas que batallan contra la enfermedad como alguien que nos ayuda, no como nuestro enemigo. Y eso va al último punto en estas técnicas, y es algo que puedes aplicar a todo en tu vida, y es ese pensamiento positivo. O sea, deja de estar pensando todo como si te persiguiera, como si te hiciera daño, como si te quisiera lastimar.
y comienza a pensar en todo como algo que te puede ayudar a crecer como persona. Alguien decía por ahí que las crisis son el momento decisivo para mejorar o empeorar. Entonces estamos en una crisis. ¿Usted qué quiere hacer? Si se llena de pánico, si se llena de miedo, si su pensamiento siempre es negativo, si siempre piensa que todo lo puede dañar o lastimar, entonces terminarás enfermándote aún más. Los trastornos de ansiedad se van a disparar, las crisis en las personas se van a disparar y la angustia va a ser aún mayor. Pero si usted se empeña en mirar esto como un aprendizaje, ¿cómo me puedo proteger? ¿Cómo puedo estar mejor? ¿Cómo puedo entender en lugar de juzgar? ¿Cómo puedo apoyar a las personas en lugar de criticarlas? Si empieza a cambiar esos conceptos y esos elementos positivos, créame que va a crear una sociedad más sana, porque la gente no va a tener miedo de decir cuando tenga un síntoma o tiene una expresión. La gente no va a tener miedo de cuidarse y de protegerse. La gente no va a tener miedo de manejar todos los mecanismos que le permitan estar bien. Y si ellos se cuidan, obviamente te van a cuidar a vos, pero tiene que ser algo de ambos lados, de allá para acá y de acá para allá. Entonces, la idea básicamente es esa, es como empezar a mirar a tus vecinos, a tus instituciones y a todos como si fuéramos un equipo. Hoy en día todos estamos batallando contra lo mismo, todos estamos luchando por lo mismo, por estar mejor, todos estamos luchando por salir de todo esto. Entonces no se trata de etiquetar a la gente, no se trata de estigmatizar, o sea, etiquetar a la gente con un sello negativo, que porque viene de un lugar, que porque trabaja en esto o aquello, que porque está aislado, que porque esto, que porque aquello. No, se trata de entender a los demás, se trata de batallar contra tus propios temores y demonios, se trata de cortar un poco todas esas redes, todos esos mensajes negativos que llegan, que no te permiten estar tranquilos. Y hay gente que ni siquiera respira mejor dicho, le tienen miedo a todo, y eso no es sano para nadie. Se trata de que la gente pueda decir, hey, si tengo algo, puedo pedir ayuda, sin miedo a que todo el mundo me esté criticando, me esté juzgando. Es muy maluco estar hablando de los demás, y es muy maluco que los demás estén hablando de vos. Entonces, es mejor, como decían por ahí, si no somos parte de la solución, somos parte del problema. Y la pregunta que yo les quiero dejar ¿es usted parte de la solución? ¿O es usted parte del problema? Decida, usted elige si es solución o si es problema. Bueno, creo que hasta aquí vamos. Me encantó saludarlos, me encantó verlos. Les voy a dejar un corto video y para que de todas maneras, como para cerrar este programa, lo vean, y espero que tengan un feliz resto de año ya lo que nos queda es poquito. Recuerden, mi nombre es Arvey Naranjo, psicólogo de salud pública del Hospital Santa María de Santa Bárbara, y estamos aquí gracias al Plan de Intervenciones Colectivas, Gobernación, Alcaldía, Hospital y por supuesto a Telemango, que siempre nos colabora. Que tengan el resto del día muy bien y gracias por permitirme estar en su casa. Estrategias para limitar la estigmatización por infección por COVID-19. La emergencia sanitaria por la pandemia ocasionada por COVID-19 se convierte en un importante estresor psicológico sumado a la problemática epidemiológica que estamos viviendo, ya que la vida humana se está afectando y con ello hay cambios, incertidumbre y complejidad. Dentro de las respuestas psicológicas que tenemos, el miedo y la ansiedad son de las más reportadas, desencadenando una serie de fenómenos sociales y personales. Ante una enfermedad que está en el proceso de conocerse y en la que no hay certezas, la incertidumbre individual puede conducir al enojo y el estigma social hacia las personas, lugares o cosas, desencadenando reacciones inapropiadas para evitar la amenaza. El estigma ocurre cuando las personas relacionan o asocian un riesgo con una persona, lugar o cosa específica y no hay evidencia de que el riesgo sea mayor en este grupo que en la población en general. El resultado es un profundo dolor emocional.
Puntualmente, ante la actual pandemia, los grupos identificados que pueden estar experimentando estigma debido al COVID-19 son individuos de ascendencia asiática, personas que han tenido viajes recientes, profesionales de la salud, personas que han tenido exposición a COVID-19, personas que desarrollaron enfermedad por COVID-19. Los grupos estigmatizados pueden estar sujetos a respuestas por parte de la comunidad que incluyen rechazo o evitación social, negativa para cubrir sus necesidades básicas como recibir atención médica, educación, vivienda o empleo, y violencia física y psicológica. Dichas respuestas pueden complicar la salud mental de los individuos que están siendo estigmatizados por la comunidad, por lo que es importante frenar estas respuestas, detener el estigma y aumentar la resiliencia, es decir, la capacidad de soportar y recuperarse de situaciones de estrés. Las medidas que pueden ayudar son: si eres trabajador de la salud, mantén la privacidad y confidencialidad de las personas que acuden a recibir atención médica relacionada al COVID-19. Comunica de forma efectiva y rápida sobre la existencia de posible riesgo o no riesgo de lugares o personas u objetos. Brinda información sobre COVID-19 con la intención de generar conciencia sin aumentar el miedo. Comparte información precisa sobre el COVID-19. Identifica los comportamientos negativos que fomenten el estigma, como declaraciones negativas o conductas de exclusión, y evita reproducirlas. Cuida el contenido virtual que compartes. El estigma puede producir dolor emocional a quien lo padece. Asegúrate de no reforzar estereotipos. Genera tu propio criterio informado. Interactúa con los grupos estigmatizados y conoce su experiencia a través de medios de comunicación o redes sociales. Practica la empatía y ponte en sus zapatos. Agradece al personal de salud y a las personas involucradas en atender la emergencia. Sus esfuerzos están encaminados a ello. Ayuda a que la enfermedad no se propague. Quédate en casa. Si consideras que un amigo o familiar necesita apoyo, ayúdalo y comunica esta situación. Es importante señalar que estigmatizar también puede hacer que las personas desvíen su atención de atender los riesgos reales en el momento de crisis, ya que al excluirse del grupo estigmatizado, inmediatamente pueden creer erróneamente que no están en riesgo y no tomar las precauciones adecuadas. Ello compromete su salud y la de los demás. Actuemos contra el estigma.